mejores precios. Bien, vamos a sacar el bloc de notas entonces para anotar los mejores tips y consejos a la hora de lograr los mejores descuentos para la Navidad, y para eso vamos a conversar con René Fernández, economista de la Universidad de Santiago. René, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación, Daniela. Gracias a usted. Bueno, ¿qué tan conveniente es anticiparnos entonces con las compras navideñas? Pensando, por ejemplo, a comprar este mes de noviembre, ¿es relevante o no la diferencia de precios que podemos encontrar finalmente? Claro, finalmente otorga más libertad. Mientras yo vaya planificando y buscando bien el lugar para comprar, da más herramientas. Si es que yo estoy buscando el 23 de diciembre y encuentro productos de un precio elevado, finalmente tendré que comprarlos independientemente del precio. Mientras antes yo pueda planificarlo, mientras antes yo pueda ejecutarlo, tengo más segura, puedo tomar una decisión menos obligada. Si ya estamos en el 3 de diciembre, quizás voy a tener que pagar el precio que exista sin tener mucho margen. Siempre es conveniente anticiparse. ¿Y qué diferencia de precios, por ejemplo? ¿Cuánto podríamos ahorrar, anticiparnos y empezar a comprar, por ejemplo, ahora, desde ya? Hay ahorros relevantes, sobre todo en el fondo si es que uno podría comprar en meses previos, sobre todo cuando hablamos de productos que no están sujetos a revolución. Ya. Probablemente si es que yo compro con meses de anterioridad y finalmente a la persona le quedó la talla inadecuada, finalmente voy a tener un inconveniente. Entonces, cuando no son productos que están sujetos a esto o que están probados, mientras más anticipado, mejor. Y desde ese punto de vista, el ahorro puede ser relevante, 15, 20%. Eh, Sin embargo, también existe la lista de la forma de financiamiento. Ahora sabemos que viene el Black Friday a finales de este mes. Es importante también quizás comenzar a ver precios, quizás también prepararse para este tipo de eventos, ¿o no? Sí, 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 siempre es una oportunidad, por algo en el fondo existe en estas fechas y desde ese punto de vista es conveniente el tener al visto los productos, el haber tomado la decisión y eventualmente en el trabajo de ir puntualmente a buscar los aspectos que ya habíamos considerado, el regalo que esperábamos para ese primo, para esa prima, para ese sobrino. Y desde ese punto de vista, esperar el Black Friday es una buena oportunidad, pero al ser en el fondo tan activo ese periodo, llegar con las ideas claras, saber cuánto costaban los precios, cuánto costaban esos productos anteriormente, es fundamental. Ahora, René, la gente aprovecha más estas instancias del Cyber Day, del Black Friday, más que antes. Quizás nos estamos acostumbrando a aprovechar más estos eventos de las empresas, ¿o no? Exactamente, exactamente. Un cambio cultural relevante, sobre todo fundado desde la pandemia a esta parte. La pandemia obligó, en cierta medida, aunque muchas generaciones en el fondo eran renuentes a ello, Ujú. a la compra online, al delivery, cuando habían personas que preferían lo presencial. Desde ese punto de vista ha habido un avance importante desde el punto de vista del teletrabajo, un avance importante desde el punto de vista de la educación y las compras en la misma línea. Efectivamente hay mucho más de compra online que previo a la pandemia. René, ¿cuánto de nuestro presupuesto podemos llegar a gastar en las compras navideñas? Eh, Aquí hay algo responsable y que se habla incluso desde el punto de vista de las finanzas públicas, digamos. Los países cuando ordenan sus finanzas adecuadamente deben sustentar sus ingresos. Desde ese punto de vista, lo más responsable sería no consumir el sueldo de diciembre, sino que gastar solo los extras. Si es que Mm. yo recibo una si es que yo recibo en el fondo esos dineros extras, alguna comisión, algún bono, eso dedicarlo a lo navideño, y lo navideño no son solo regalos, lo navideño también aborda la cena y otras instancias. Eso sería lo más responsable. Entiendo que en muchas oportunidades ese monto no es suficiente para satisfacer la necesidad navideña como uno en ocasiones los niños exigen más y administrar eso desde el punto de vista familiar también es una complejidad. Y a partir de ello, la alternativa que queda para complementar ese manejo responsable es la deuda, pero una deuda responsable, una deuda en lo posible, sin intereses. Hay varios productos en el mercado, productos financieros, que ofrecen compra en distinta cantidad de cuotas sin intereses y pagar el monto que corresponde, apuntar a pagar el mínimo, porque solo significa
mantener la deuda por años. Claro. René, ya te voy a preguntar sobre eso, pero tú hablabas del tema de los aguinaldos. ¿Están a la altura o no? Porque los productos suben, ¿también lo hacen los aguinaldos o no tanto? La verdad es que los aguinaldos, en la gran mayoría de los casos, cuando existen, un saludo a la bandera y tan necesarios, o sea, tan suficientes para el nivel de gastos que se espera, no son. Y eso tiene que ver en el fondo con que existe una disparidad enorme entre en los últimos años se ha desigualado, pero entre el nivel de necesidad que la gente espera en ocasiones durante meses satisfacer en el periodo navideño y de los aguinaldos, obviamente. Esto es anecdótico, pero la única vez que recibí un aguinaldo que a mí me impresionó y qué feliz estaba es cuando era ayudante en la universidad y ganaba unos 20. Ya, ahora, teniendo en cuenta, como tú decías, que muchas veces el aguinaldo es un saludo a la bandera, ¿cómo evitar endeudarnos o cómo endeudarnos sin que esto termine generándonos un problema financiero finalmente? Claro, lo que ocurre es que cuando uno se endeuda, en el fondo uno está consumiendo hoy y está arrojando el problema hacia más adelante. Si es que no se hace una estimación acorde a ello, finalmente no vamos a tener problemas en diciembre, sino que los vamos a tener en enero o peor, en el mes más complicado de todos. Y desde ese punto de vista, porque cada mes va teniendo sus complejidades, hay un dicho que cada día tiene su afán. Y desde ese punto de vista, el hacer un manejo responsable desde el punto de vista de, a ver, ¿en cuántas cuotas yo podré pagar este monto, siempre que yo pueda responder al monto estipulado y que no existan intereses? En generaciones anteriores, yo recuerdo el caso de mi mamá, digamos, no es mayo, pero efectivamente ella compraba cada vez que necesitaba comprar algo de montos mayores, aprovechaba el tres cuotas precio costado. Ya. El tres cuotas precio costado implica, claro, pagar 2 meses más, y eso implica, a ver, pagaré diciembre, enero, febrero, y en marzo ya no tendré deudas, por ejemplo. Y en marzo podré nuevamente acceder a créditos cuando venga ese periodo terrible que efectivamente hay que enfrentarlo en febrero en ocasiones. Se apareció marzo, es una realidad. Claro, ahora muchas veces uno le teme un poco a la tarjeta de crédito, pero en la medida que uno es ordenado, finalmente es una súper buena herramienta, finalmente, ¿no? También, exactamente, a ver, es como, me gusta hacer el parangón, es como el fuego. Si yo administro mal el fuego, puedo morir, puedo producir un incendio, puedo producir la muerte de muchas personas, una tragedia. Si yo administro bien el fuego, puedo evitar el frío, puedo enfrentar un invierno crudo. El problema no es del fuego. El problema es cómo yo administre aquello, y lo complejo es que los grados de educación financiera en el país no son tan altos. Se han hecho esfuerzos importantes de todas maneras. Es parte de contenido de algunas asignaturas, formación cívica, se ha ido incorporando. Sin embargo, hay un lastre de generaciones, digamos, desde el manual de Carreño en adelante. No debemos hablar de política, no debemos hablar de religión, podemos hablar de finanzas en la mesa, no hablemos de dinero, y si no hablamos, las decisiones que se toman son tabú y terminamos en el fondo decidiendo en función de la publicidad de turno o de lo que creemos muy mal educadamente que puede ser la mejor decisión. Ahora, René, ¿qué es lo peor, por ejemplo, que podríamos hacer en medio de esta necesidad de tener liquidez? Porque muchas veces se nos ofrecen avances en efectivos, también créditos de consumo. Muchas veces también se nos dice que los avances en efectivos tienen una tasa de interés muy alta. Acá, ¿qué es lo que no es recomendable? Avance en efectivo en general tiene una tasa sumamente alta y no es la mejor opción. Normalmente las personas ven como el acceso a la deuda, lo aparejan a una gran oportunidad, y en situaciones, en contexto de liquidez necesaria, digamos, necesito comprar regalos, necesito hacer algunas necesidades, las personas se endeudan en la primera opción que encuentran. Son pocas las ocasiones en las que las personas pueden planificar su deuda. Me voy a endeudar en este lugar, voy a cotizar entre bancos. El consejo siempre es, sin embargo, el no tener tiempo para tomar la mejor decisión, el no tener los elementos, es decir, necesito el dinero ahora, tengo una urgencia médica, no haberlo podido planificar, involucra que voy a tomar la decisión más a la mano, y normalmente las decisiones que están en la mano son las más costosas. René Fernández, economista de la USACH, muchas gracias por habernos dado todas esas recomendaciones, esos tips. Que estés muy bien, René.
Muchas gracias, que tengas un gran día. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Bolsillo en Chilevisión Noticias. No se vayan. Todo lo que pasa en Chile y el mundo con un equipo que da confianza. Estás viendo Canal Chilevisión Noticias.